empezamos un nuevo de temporada en la Cámara de Comercio de Navarra con empresas que son socias de Club Cámara y que nos van a ayudar a tratar temas de actualidad y también para conocer más en profundidad pues, el tejido empresarial y de directivos que tenemos tan importante en nuestra comunidad. Y en esta ocasión vamos a tratar el tema de la seguridad industrial y empresarial, tanto de personas como de estructura, ¿no? Como infraestructuras, de patrimonio de las empresas desde el punto de vista de la prevención, pero también de la protección. Y para ello tenemos 3 empresas que yo creo que cubren un poco todo el proceso de lo que es esta prevención y esta protección, ¿no? Tenemos con nosotros a Prodein, tenemos a Sonia Moneo, que está con nosotros, también tenemos a María Castañeda, que es gerente de Castañeda y Asociados y también presidenta del Colegio de Mediadores, y también a David Orbaizeta, que es técnico de prevención de Perfinasa, ¿no? Pues lo que vemos vamos a cubrir un poco todos los aspectos que pueden abordar para abordar la seguridad industrial. Y antes de hablar de este tema, si queréis vamos a empezar presentándoos vosotros y presentando vuestras empresas. Si quieres, empezamos contigo, Sonia. Primero, darte la enhorabuena por el premio de Mujer Empresaria que te acaba de otorgar a Medna, ¿no? Que las cosas buenas hay que decirlas, ¿no? Sí. Hay que decirlas. Y bueno, y así nos cuentas un poco qué es lo que hacéis en Prodein. Bueno, pues primero muchísimas gracias por invitarnos y por la felicitación. Nosotros, bueno, yo soy directora de Prodein. Llevo más de 30 años trabajando, es una empresa familiar fundada por mi padre Antonio hace más de 40 y tantos años. En ella estamos ahora en la actualidad mi hermano y yo y inicialmente nos dedicábamos solo a servicios contra incendios. Luego más tarde ampliamos la línea de robo-intrusión y ahora digamos que es el servicio integral que necesita un cliente pues, con cara a este tema de la seguridad. María, cuéntanos un poco qué es lo que hacéis desde Castañeda, ¿no? Desde vuestra aseguradora. Mira, pues nosotros somos una correduría de seguros familiar. Seguimos conviviendo primera y segunda generación. Castañeda como tal, la correduría existe desde el año 2007, desde abril más concretamente, y lo único, bueno, que en concreto mi padre Javier lleva ya desde el año 91. Fundamentalmente nos dedicamos, bueno, a ser una corredora de seguros, todo lo que tiene que ver con el sector asegurador, cubrir las necesidades que bien tengan empresas, profesionales, particulares y nada, y aportar nuestro granito de arena al sector. Y en tu caso, David Orbaizeta, cuéntanos en qué empresa estás, qué es lo que hacéis y cuál es tu labor en la empresa. Sí, pues Perfinasa, como en vuestro caso, es una empresa de origen familiar que tiene 45 años y bueno, yo ahora estoy en un proceso incipiente llevo un año y medio en la compañía y bueno, de lo que se trata es pues de ir poniendo los mimbres de un sistema de gestión, de prevención y avanzar en ese tema. Perfinasa pues se dedica a la fabricación de perfiles, sobre todo al perfil específico de acero y en eso estamos. Muy bien. Antes de empezar a hablar sobre el tema de la seguridad, voy a dar algunos datos que estuve un poco recogiendo sobre el tema de la siniestralidad, tanto de personas y luego de los accidentes o situaciones que pueden pasar en las empresas. El otro día leía que en el año 2023 en España hubo casi 650.000 accidentes de trabajo. En Navarra tenemos, bueno, pues el privilegio, digamos, un poco negativo de que estamos líderes en siniestralidad laboral en temas de fallecimientos. En el primer semestre de este año han fallecido 12 personas, ¿vale? Entonces, bueno, pues esos datos no son buenos, pero luego también comentaremos un poco, si queréis. Y luego, en temas de robos, por ejemplo, la propiedad industrial, dicen que después del confinamiento se han incrementado un 67%, por no hablar ya de todo el tema de los ciberdelitos, los ataques a las empresas, pues para probar información o otro tipo de delitos que se comenten. Y luego en tema de los incendios, que me ha llamado muchísimo la atención. En el año 2022, más de 120.000 incendios en empresas industriales, ¿no? Bueno, son datos que nos dan un poco la foto que a veces ya las cifras son frías, ¿no? Y detrás de todo esto hay personas, hay negocios, pero nos dan un poco una foto de la dimensión que toma el no protegerse, el no prevenir y el no asegurar ciertas cosas. ¿Qué podemos hablar que es para vosotros el tema de mantener una seguridad empresarial e industrial en una empresa? ¿Qué consideráis fundamental? Hombre, fundamental porque primero tienes a unas personas trabajando, lo principal para mí son las personas, entonces es lo que primero tienes que proteger
y luego proteger la empresa porque es tu patrimonio. Realmente, si no hay empresa, no hay negocio, pero bueno, sí que es interesante saber que no es un gasto, sino es una inversión, y es una inversión a largo plazo, porque si por lo menos te encargas de tenerlo todo adecuadamente, pues en el caso de que pase algo, siempre vas a poder acceder, me da igual, a un extintor, a una vía, a una detección de incendios, siempre es prevenir, no esperar a que pase algo para decir, ay, pues ahora me ha pasado, voy a ver qué es lo que tengo que hacer. Que no sea una obligación, sino algo que digas, me sale, pues lo mismo que te preocupas de poner las mesas, los ordenadores, pues exactamente pues las medidas de seguridad de protección contra incendios es fundamental. Nosotros, desde la parte que nos aboca a nosotros, ¿no? Y por la experiencia que llevamos desde estos años, pues es fundamental la labor de concienciación. Pero a toda la cadena, es decir, tanto el trabajador que en cualquier puesto que esté, hasta la propia gerencia, a todas las personas que forman parte de la organización. Porque muchas veces nos podemos ceñir a cumplir meramente la normativa, ya estoy cumpliendo, pero no significa que cumpliendo esa normativa estés realmente previniendo y protegiendo a todos los riesgos que una empresa o una persona está expuesto, porque al final no hay que olvidar que el riesgo es algo vivo, que cambia constantemente. Prueba de ello es el ejemplo que has dicho del tema de ciberseguridad, que ahora se habla mucho, pues es otro riesgo que ha surgido, que están sometidas las empresas, pues eso, pues que te usurpen un dato, que te cojan de aquí y de allá, ¿no? Entonces fundamental, concienciación, todo el mundo, no solo que sirva que esté la gerencia, no, implicar a todo el mundo porque al final es de todos y que es algo vivo y que no es decir, dejo ahí, ya he cumplido, no, es una gestión constante. Sí, yo por comentar también el tema que has presentado de la siniestralidad, ¿no? Pues, evidentemente es una tragedia que personas pierdan la vida trabajando y bueno, pues ahí yo creo que como sociedad tenemos una tarea muy importante y prioritaria, diría yo. Que, bueno, yo creo que también, conectando un poco con la concienciación que has comentado, pues deberíamos de incidir mucho ahí en el factor humano, ¿no? También. Por eso yo también intento pues, sensibilizar y concienciar en el día a día, pues mucho en las actitudes de las personas, porque ahí está también una de las claves de mejorar, pues muchos aspectos de la seguridad, ¿no? En el día a día. Al final estamos inmersos en muchos estímulos que nos despistan, que nos hacen fallar muchas veces. Entonces, pienso que debemos de buscar un equilibrio de las condiciones inseguras que puede haber una empresa y las actitudes o actos inseguros, ¿no? que tienen los trabajadores. Entonces, uniendo esos dos ingredientes, pues podemos conseguir algo de provecho. Somos a lo mejor más reactivos, ¿no? Por lo que estáis diciendo, ¿no? Ante una situación que llega, entonces reaccionamos, pero necesitamos estar formados y estar prevenidos, ¿no? O sea, van un poco en esa línea. Así, por empresas, ¿de qué medidas de prevención debe tener una empresa? Sí, básicas. Hay una obligatoriedad y una ley. ¿La ley es suficiente? ¿Tenemos que ir para más allá? A ver, hay un Real Decreto en el cual se basa las condiciones en las cuales tú tienes que mantener ese edificio. Hay empresas en las cuales incluso ponen más seguridad de la que es exigible, que son las que yo creo que se preocupan más pues, por las personas que están trabajando ahí, pero sí que hay unos mínimos y si no, no te dan la licencia de actividad. El problema está en que no están concienciados de que es algo como una inversión, sino que lo ven como un gasto. Entonces, en cuanto tú ves que esa seguridad es un gasto, pues todos son problemas. Pues esto me puedo ahorrar, esto puedo quitar. Entonces, ahí tenemos un gran problema. La seguridad tiene que ser fundamental desde el principio en el cual tú abres un negocio, una empresa, lo que quieras. En relación a lo que ha dicho Sonia, es fundamental porque los reglamentos que hay a día de hoy españoles son, por ejemplo, el de protección contra incendios, son medidas mínimas para poder obtener la licencia de apertura. La parte de lo que afecta al componente asegurador, a veces esas medidas mínimas son insuficientes porque tienen en cuenta o las características constructivas para poder ejercer una determinada actividad. Pues al final
Una cosa es decir, y casi todas van orientadas, todas las leyes que se establecen es proteger personas, no proteger el patrimonio. Entonces eso cambia mucho el enfoque o problemas que está habiendo ahora a nivel sectorial de querer determinados riesgos que están trabajando, están haciendo su día a día normal y están ejerciendo su actividad sin seguro, más de los que nos podemos imaginar. O sea, que hay muchas empresas sí, sin seguro. Eso es. Entonces, las compañías, debido a la experiencia en siniestralidad, han adoptado y decir, oye, pues mira, tienes que adoptar este tipo de medidas, tal, que ¿qué supone? Unas inversiones importantes, pero que realmente es para proteger lo tuyo. Yeah. Es para proteger lo tuyo, pero se ve en muchas ocasiones como un gasto y no como una inversión. O sea, que puede ser una empresa que se quiere asegurar, pero tiene que hacer tal inversión en la infraestructura para poder ser asegurada que no puede. O sea, que no puede abordar. Hay a veces que sí se alto, puede, ¿no? sí, porque al final los seguros están ¿para qué? Para que a cambio de una prima tú transfieras ese riesgo al cual tú estás expuesto a una entidad aseguradora. Entonces, no sé, ahora mismo muy pocas empresas, por no decir prácticamente ninguna, podría destinar esos ingresos, o sea, una parte de sus partidas en su balance para decir esto es exclusivamente, es decir, un autoseguro. Eso es prácticamente imposible porque es 1 millón de euros de aquí, construir esto de nuevo 6, las existencias me vale tanto. Entonces, que eso es muy importante, el comentario asegurador, verlo como una inversión y no como un gasto, porque al final, ¿qué estás protegiendo? Tu patrimonio. En tu caso, David, ¿tu día a día cómo es? ¿Cómo vas valorando los riesgos que hay en una empresa, cada puesto? Cuéntanos. Bueno, pues mi día a día, básicamente desde que empecé a trabajar en el mundo de la prevención, se basa prácticamente en dirigirme a personas. Y ahí ves un montón de conductas diarias. En cuanto a la normativa que has dicho, bueno, yo creo que es muy importante. Todo mi trabajo se ha basado siempre en interpretar una normativa y, bueno, pues animar, entre comillas, o asesorar a las empresas para que se cumpla. Y entonces, bueno, en mi día a día lo que hay que tener es esa normativa como guía. Pero es verdad que toda la documentación que puedas tener en materia de prevención se puede quedar obsoleta prácticamente en cuestión de segundos. Me atrevo a exagerar. ¿Por qué digo esto? Pues en el día a día hay que estar pendiente de todos los procesos de trabajo, porque los riesgos cambian y me atrevo a decir hasta que mutan a una velocidad vertiginosa. Entonces, hay que estar constantemente con los trabajadores, con los procesos, en los diferentes departamentos de la empresa, para intentar contagiar esa cultura preventiva. Porque vuelvo a insistir en que estamos en una sociedad que, por desgracia, somos muy reactiva. Y casi siempre tomamos acciones y medidas cuando ya ha ocurrido el daño. Y eso pues, sirve de poco. Entonces, ahí tenemos que estar en la anticipación, en la persuasión y en la concienciación de todos los Me gustaría, por ejemplo, con lo que ha dicho mi compañero David, que añadir que es muy importante luego la formación del personal. Porque hay muchas veces que se tienen instalaciones de protección contra incendios y nadie sabe cómo utilizar un extintor. Y es lo más básico que hay en la prevención, o sea, en la protección contra incendios lo más básico es un extintor. Y es que incido, es súper importante hacer formación a los trabajadores de manera que sepan que es una boca de incendios, que es un extintor, la detección de incendios, si suena la alarma, infinidad de elementos en los cuales ni conocen ni saben. Entonces, me gustaría incidir porque es que es algo vital. Puedes tener toda la infraestructura puesta y luego no saber usarla. O sea, que es como no tener nada, ¿no? Es como no tener nada. ¿Y esto cómo se usa? Entonces, bueno, nosotros en este caso sí que realizamos formaciones a empresas, pero no tantas de todos los mantenimientos que puedas llegar a hacer. Es decir, que no se hace casi ni un 3% de las empresas que llevamos. O sea, ya te llamaré, Sonia, porque yo no la... Sí, María, ¿y seguros en las empresas? ¿Cuáles son los que la mayoría tienen? Si hay ahora nuevos seguros, antes hemos hablado de los ciberataques, ¿no? Que si esto va también evolucionando, ¿no? De alguna manera. A ver, normalmente las empresas cuando empiezan una empresa abre, es fundamental, pues si tiene trabajadores, pues el seguro de accidentes de los trabajadores, el seguro de responsabilidad civil, porque sin él no puedes ejercer la actividad, tienes que, si causas un daño, tienes que responder por ese daño que has causado. El seguro de daños,
que es el de propiamente de las instalaciones, que ahí estás protegiendo bien todo lo relacionado con tu patrimonio. Esos son, entre comillas, los iniciales. Y luego ya es analizar la situación de cada empresa en relación, por ejemplo, porque en muchas ocasiones hay un seguro que es el único a día de hoy que protege el patrimonio personal de los socios y administradores que toman las decisiones, que es el seguro de administradores y directivos, que es un seguro fundamental, porque en muchas ocasiones se mezclan conceptos. Por un lado está el que tú respondes por tu actividad, frente si yo voy a tu empresa o un trabajador o te reclama un cliente, y luego está decir, a ver, he podido tomar una mala decisión o ha podido haber un incidente que te puede salpicar personalmente. Entonces, por ejemplo, existe ese tipo de seguros que en su día, cuando entraban en España en el año 91, pues era un seguro, se pueden decir, caros, que no todo el mundo era desconocido, porque vino de la industria de reclamación de Estados Unidos, que allí se reclama por todo. Entonces, ahora aquí cada vez también por más, pero bueno, el seguro que has hecho mencionado, el de ciber, pues el seguro de ciber, bueno, pues ese va a ir evolucionando mucho, porque al final se trata de cuando una empresa, cubres cosas muy concretas, la empresa tiene que reunir para ser asegurable unos elementos de prevención mínimos, formación de los trabajadores, pues eso, unos requisitos en primer lugar para ser asegurable y luego estás cubriendo diferentes temas. Puedes cubrir reclamaciones que te hagan, porque tú puedes hacer un daño como consecuencia de un ataque o un delito de riesgos informáticos. Según los datos que manejes, puedes verte afectado por la Ley Orgánica de Protección de Datos. O sea, es un seguro algo más complejo de lo que estamos acostumbrados, es muy técnico, porque se mezcla la parte tecnológica, que tienes que hablar con el informático, entender bien los conceptos, y luego ya está la parte aseguradora. Nosotros, por ejemplo, en la experiencia nuestra de la correduría se está incrementando la contratación y sobre todo por tema de usurpación de identidad. Te llega una factura, me la manda realmente el que le tengo que pagar, ahí va que he pagado, ahora pues sí. Antes hemos visto los datos de siniestralidad. ¿Vosotros creéis que en Navarra se cumple suficiente con el tema de la prevención? Habéis hecho muchas recomendaciones, ¿no? Pues la formación, que hay que ser proactivos, no reactivos, pero ¿vosotros creéis que en Navarra se cumple con estos sistemas de prevención? ¿O estos datos, bueno, pues es un tema que es casualidad, ¿no? Que ha pasado y ya está? ¿Cómo lo veis? Bueno, sí que es verdad que muchas empresas, yo cuando trabajaba antes también en el servicio de prevención, que he trabajado 10 años en servicios de prevención, sí que puedes llegar a percibir que, pues bueno, alguna empresa por desconocimiento, pues sí, puede llegar a pensar que la prevención es un trámite, como la contratación de un seguro. Pero yo creo que falta esa información de saber que hay que ir un poquito más allá, ¿no? del mero cumplimiento legal o de tener 4 documentos y con eso pensar que ya estamos cubiertos. Y la prevención, eso tiene que estar muy cerca de todos los procesos que se dan en una empresa, y para eso también suelo decir que con mi sola presencia Perfinasa no va a mejorar. Perfinasa va a mejorar si todos nos concienciamos y si todos vamos a una, ¿no? Entonces, de ahí es muy importante la formación. ¿Para qué? Pues para que todo el mundo sea conocedor de qué aspectos hay que tener en cuenta para pues, todos los procesos industriales que tenemos en Perfinasa, ¿no? Para que el día que igual yo esté de vacaciones o esté en otro centro de trabajo, de los 3 que tenemos, pues que tengan ahí detrás de la oreja, oye, esto que suele decir David, pues vamos a tenerlo en cuenta, ¿no? Creo que es importante. ¿Vosotras qué pensáis con respecto a la situación de Navarra? ¿Creéis que se cumple, no se cumple? Se cumple lo mínimo normalmente. Lo mínimo, ¿no? O sea, yo lo que me encuentro, lo que nos encontramos en Prodein es que se cumple lo mínimo, porque no hay concienciación de prevención, sino más bien a lo mejor lo pongo porque me obligan, si no, no me dan la licencia, luego empezamos el seguro, no me lo quieren hacer. Entonces es como que al final es, bueno, pónmelo, instálamelo, porque si no, no puedo abrir. Hay otras muchísimas también empresas que tengo que decir que sí que realmente están concienciadas y cumplen e incluso ponen
muchísimas cosas que les viene muy bien, porque al final es su patrimonio, es su vida, la de los trabajadores, sus familias Lo ven y como el una entorno. inversión, ¿no? Que es lo Eso que has es, dicho, ¿no? sí. Antes. Y da gusto porque encima controlan muy bien cuando les toca, cuando tienen que ir, o sea, los mantenimientos. Son gente que realmente está preocupada por esa prevención. Luego hay gente que no sabe ni dónde tiene los informes, si cuando le toca, si cuando viene. Entonces, eso se nota cuando es un cliente que se preocupa o que no. O no. Sí. Vale. ¿Alguna exigencia a la Administración? Porque estamos hablando de la ley, que se cumplen los mínimos. ¿Creéis que la normativa va de acuerdo con la realidad? ¿No? En nuestro caso nos choca y se están haciendo pues bastantes gestiones porque sí chocan las normas el Ministerio de Industria cuando sacan pues para dar una licencia y con la parte para ser asegurable. Porque igual una empresa con un extintor le vale, pero si está soldando igual el extintor solo no le vale. O si tiene un horno dentro de las instalaciones o según los procesos. Entonces, ¿qué pasa? Que han hecho pues tirar por la calle del medio de mínimos. Pero ¿qué pasa? Que montan toda la infraestructura, grandes inversiones y luego te encuentras y dices, no, es que el seguro no me lo hace, que me pide A, B, C y D. Claro, si las normativas fuesen un poquito más de la mano, se facilitaría mucho las cosas, porque al final, en muchas ocasiones, es que las entidades aseguradoras son empresas, igual que una que hace coches, que otra que vende Coca-Colas, o sea, son empresas, entonces también están para ganar dinero. Entonces, ellos deciden, en base a unos contratos que se llaman de reaseguro y en función de una siniestralidad, lo que aseguran, lo que no y en qué condiciones aseguran. Entonces, cuando es cierto que nosotros hemos visto, hay empresas que realizan, como ha dicho Sonia, y están muy concienciadas y que hacen pues una labor fabulosa y funciona todo realmente bien, pero hay otras, pues eso, el extintor igual no lo tiene ni lleno. Entonces, pues eso, sería muy importante. Igual ahora está muy bien, está el tema de los fondos Generation que te están cubriendo unas necesidades determinadas, pues un tema de ayudas públicas que ayuden, por un lado, toda la labor de concienciación, formación, a que faciliten a las empresas a adaptarse a eso, que les permitan poder o bien ser asegurables o ejercer la actividad, porque en muchas ocasiones los que están analizando las empresas son ingenieros. O sea, son verificadores, son peritos, entonces al final son entidades normalmente independientes que las contrata una entidad aseguradora para hacer una verificación, hacer un análisis, cómo está construido, por ejemplo, los reglamentos españoles de seguridad industrial no hace referencia a la carga de fuego que tienen que tener los elementos constructivos. Pues es una parte importante que no puedes igual poner madera si vas a poner un horno. Y se pone madera y se pone el horno. Pero yo creo que eso es muy importante. Y ya por último, porque se nos está acercando, tengo que aprovechar, María, ¿no? Que hemos tenido la desgracia, ¿no?, de la dana que ha ocurrido en Valencia y ahí se ha hablado mucho del tema de los seguros, ¿no? Sabemos que, bueno, pues algunas empresas van a tener que cerrar, pero en vuestro caso, ¿cómo esta cobertura ante una siniestralidad de un caso tan atípico como ese? ¿Las empresas están aseguradas frente a estas cosas o cómo funciona? Mira, por ejemplo, ahora la situación que se ha dado es un siniestro que se dicen consorciables. ¿Vale? Entonces ha intervenido o está interviniendo el organismo que se llama el Consorcio de Compensación de Seguros. Es un organismo que solo existe en España. No somos conscientes de lo afortunados que somos de poder contar con un organismo de estas características. ¿Qué pasa? Aquí vamos a encontrarnos varias situaciones, que haya gente que tiene seguro y gente que no lo tenga. Los que no lo tengan, pues no va a intervenir el consorcio y no van a recibir ningún tipo de indemnización. ¿Pero por qué? Porque si tienes un coche, una parte de la prima total que paga el asegurado, una parte del impuesto va al consorcio. Si no tiene seguro, se casa o lo que sea, no tiene, entonces tú no has pagado para recibir esa indemnización del consorcio. Entonces, eso pues es lo que pueden solicitar, pues tratarán de solicitar ayudas, eso ya no sé cómo se canalizará, que se pongan de acuerdo, eso ya es más tema político. Y luego ya está la parte de los que tienen seguro. Ahí va a haber dos circunstancias, que los capitales estén bien ajustados o que no estén bien ajustados. Es cierto que esta magnitud va a haber cosas que no se van a poder comprobar. Entonces el consorcio localizará en las pólizas en función de todo lo que se ha abierto y dirá qué capital tengo y yo intuyo que indemnizará, o sea,
que no entrará, yo por lo menos si yo fuese yo no entraría porque al final semejante magnitud, no pueden comprobar ni certificar un montón de cosas, entonces, pues bueno, pero eso es muy importante que la gente, por ejemplo, las personas que no tengan seguro, aunque sea siempre hay que procurar tener algo mínimo por ti y también que tú también tienes responsabilidad frente a terceros. Perfecto, pues ya se nos está acabando el tiempo. Pues yo creo que habéis dicho cosas muy interesantes, ¿no? Me quedo con utilizar estos temas para que son una inversión, que esto no es un gasto, la importancia de formar, la importancia de sensibilizar a todos y que las empresas cumplan un poco más de lo que dice la normativa, ¿no? Que también, pues lo que vemos, se tiene que ajustar un poco más. Pues nada, muchísimas gracias a los tres, ha sido muy interesante y que hemos aprendido un poco más de la seguridad, prevención y también del tema de los seguros. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.